Sobre los 8.000 metros, los montañistas llaman la zona de la muerte. Una zona donde la supervivencia humana se mide en horas. Con 1/3 del oxígeno del aire, nuestro organismo apenas puede producir energía. En 1987 decidí escalar una montaña de 8.000 metros, el Cho'oyu, de 8.200 metros, la 6ª montaña más alta de la Tierra. Y mi miedo era del mismo porte. Entre 1987 y 1992, cuando escalé el Everest, subí 4 montañas de más de 8.000 metros. Esta es la historia de un cobarde que se hizo valiente en las cumbres del mundo. Las montañas más altas del mundo miden 8.000 metros y escalarlas es un esfuerzo máximo, sobre todo si se trata del Everest, la más alta de las montañas. Un esfuerzo que cuesta en cada movimiento, difícil y delicado. Una prueba extrema para subir y sobrevivir subiendo. Al concebir y proponerse el ascenso de una gran montaña, entran en juego todos los aspectos del hombre. En primer término, una pasión invocada por estos espacios de naturaleza y libertad, donde al cuerpo se le exige subir cuando la inclinación y la gravedad lo dificultan, y donde la ligereza del aire es hostil a la vida. También el conseguir los medios y utilizarlos previniendo hasta el menor detalle, que puede resultar vital, requiere una planificación racional y acuciosa. Si se trata de las montañas más altas del mundo, todo esto es llevado al máximo, y es solo la experiencia, dada por una práctica continua y creciente en intensidad, la que permite arribar con posibilidades responsables a esta instancia. En la Tierra, solo 14 montañas superan los 8.000 metros. Los montañistas los llamamos 8000. Todos ellos se elevan en el corazón de Asia, en las enormes cordilleras del Himalaya y del Karakoram, montañas gigantes de roca y hielo, donde la Tierra se acerca a la estratosfera y donde la falta de oxígeno, el frío, el viento y las tormentas arrecian. Subirlas es un acto humano extremo. Escalar la montaña de 8.000 metros sería tocar el cielo con los dedos. Es non plus ultra, creo que la ilusión de la mayoría de los alpinistas, tal vez de todos los alpinistas. No todos tienen ni la capacidad ni la posibilidad. Porque para escalar montañas de 8.000 metros, aparte de tener la posibilidad y la capacidad, hay que tener la mentalidad, y es lo más importante. Y el que no tiene la inteligencia y la mentalidad para un 8.000, que no se acerque a él porque no va a lograr nada. Nepal, Pakistán, India y Tíbet
se reparten las 14 montañas que elevan su cumbre más allá de los 8.000 metros. El Gasherbrum II, la pirámide del Karakoram. El Shishapakma, la cresta sobre la llanura. El Broad Peak o Falchenkangri. El Gasherbrum I, la cumbre escondida. El Annapurna, el primer 8000. El Nanga Parbat, la montaña desnuda. El Manaslu o Kutang. El Dhaulagiri, la montaña blanca. El Cho'oyu, la diosa de la turquesa. El Makalu, la diosa negra. El Lhotse, la cumbre del sur. El Kanchenjunga, el tesoro de la nieve. El K2 o Chogori. Y el Everest, la madre de las montañas. Escalar un 8000, cualquiera de ellos que sea, máxime si es más alto que el Everest 8848, es un juego, es un deporte, es un juego, es extremo. Uno se la está jugando a cada paso. Eso es para mí un 8000. Todas mis expediciones a 8.000 metros las hice con Ítalo Valle, compañero en las cumbres del mundo y de la vida. Las montañas de 8.000 metros entran en lo que se ha llamado por mucho tiempo la zona de la muerte, que es la zona donde el organismo humano ya no tiene recuperación, sino que hay solo un deterioro progresivo. Es la zona donde todo funciona mal y en forma deficiente, vale decir el raciocinio, el descanso, la digestión, hasta la toma de decisiones puede hacerse algo sumamente complicado. La primera montaña de 8.000 metros fue escalada solo en 1950. Se llama Annapurna y está en Nepal. La subió una expedición francesa a cargo de Maurice Herzog, que junto a Louis Lachenal llegaron a su cumbre. 3 años más tarde, y tras 14 intentos desde 1921, los hombres subieron a la cumbre del Everest. 2 montañistas de la expedición británica liderada por John Hunt, el neozelandés Edmund Hillary y el Sherpa Tenzin Norgay, alcanzaron la cima de la montaña más alta del mundo. Entre 1953 y 1958, 10 de los 14 8000 fueron escalados por montañistas de diversos países en una loca carrera a medias entre el nacionalismo y la aventura. Hubo que esperar hasta 1964 para subir el último 8000, el Shishapakma, a manos y pies de una expedición china, 12 años después que Hillary celebrase su llegada al techo del mundo. A 8.000 metros quería probarme, quería saber hasta dónde se puede llegar o podía llegar en este juego de subir montañas. Un juego que me llevó a las montañas más altas de la Tierra y que no me hace mayor o menor o mejor persona por subir una de estas cumbres o subir el Everest. Lo que sí se puede probar es que si uno es capaz de subir a una montaña de 8.000 metros, tiene una gran fuerza de voluntad. En este proceso de descubrir el Himalaya, de conocer mis límites, Giorgio Cattoni, presidente de mi club alpino, fue mentor y apoyo fundamental. Chile se proyecta al Himalaya por ahí por el 79 con una expedición al Gasherbrum. Ellos dicen que hicieron cumbre, pero hay personas serios, alpinistas serios, andinistas serios, que ponen en duda tal ascensión. Bueno, de ahí pasamos al 83 al Everest, a la cual habían algunos amigos míos, pero no hubo suerte. Posteriormente
Nel 86 la Católica, que fue un poco desastrosa, y de ahí nos vamos al Choollo. El Choollo es el cerro 8000 que consta que está subido. En 1987 volamos de los Andes al Himalaya para escalar mi primera montaña de 8.000 metros, el Choollo, un largo viaje entre Santiago de Chile y Katmandú, la capital de Nepal. No hacía un año y regresaba a Oriente con un sueño que intentábamos hacer realidad en este país de ensueño. Un país del que estoy enamorado hasta hoy. Otro mundo, otra gente, una montaña. Yo creo que el Choollo fue para nosotros una experiencia simplemente maravillosa. Yo creo que no hay otra palabra para describir eso. Ya desde el ambiente exótico del Nepal, imagínate reino de Nepal entre dos enormes corrientes místicas como el Tíbet y la India, después de haber leído Lobsang Rampa, el Bhagavad Gita, Siddhartha Gautama, y estábamos ahí, en pleno. Pero no solo para visitar, sino que para ir a un altar de los más altos. La expedición al Choollo fue para mí una experiencia simplemente maravillosa. Katmandú no solo era la puerta de entrada a la montaña, también lo era una cultura que nos sorprendía. De vida animada y simple, esta perla de Oriente seducía con sus templos y la devoción impregnada en su gente. Nuestra expedición partía en Katmandú, hasta los pies de la montaña. El Choollo es una montaña del Himalaya, la cordillera donde están las cumbres más altas de la Tierra, que se elevan sobre el Tíbet, un altiplano a 5.000 metros de altitud, el más alto del mundo. El destino nos lleva al Choollo, de 8.201 metros de altitud, la sexta montaña más alta de la Tierra, un misterio, un desafío con el gran peso de lo desconocido, los 8.000 metros, una altura a la que ninguno de nosotros había llegado, ni cerca. Lo más alto que habíamos subido era el Aconcagua, que tiene casi 7.000. Nuestra ruta de ascenso sería la pared suroeste, sin riesgo de avalanchas, una ruta directa con una cascada de hielo a 7.000 metros. Aquí en el Tíbet se nos repite un poco el paisaje del norte de Chile y sus gentes, y su altiplano, como si la tierra repitiese sus formas en los Andes y en el Himalaya. Pero aquí no son llamas, son yaks, vacas peludas, animales de carga, fuente de lana, leche y carne, y excremento que usan como combustible para cocinar. En fin, pieza logística importante en una expedición al Himalaya.
El campamento base es una ciudadela que permite refugiarse, acopiar equipo y víveres y aclimatarse. Paseos que nos llevan a conocer más este mundo oculto en las montañas. En el 87 el Club Alpino Italiano de Chile, a la cual tengo el honor de presidir, hace la primera expedición al Himalaya, su primera expedición al Himalaya, a Choyo, un cerro de 8.200 metros. Y resulta que Mauricio Purto, Izquierdo, Ítalo Valle partieron hacia el Choyo y consta, creo que la primera montaña que un club sudamericano sube un 8.000, creo que la primera, incluso creo que hay récord de altura sobre 8.200 metros que ellos pasaron. Creo que es la primera que hay en Sudamérica, en el 87. Con Alejandro Izquierdo, Rodrigo Mujica e Ítalo Valle nos atrevimos a subir el Chohoyu, sin muchos recursos materiales, pero con mucha pasión. Disponíamos de todo lo imprescindible y nada más, decía Herbert Tichy, el primer ascensionista del Chohoyu en 1954, y nosotros decíamos lo mismo. Diseñamos una expedición parecida, es decir, liviana, de pocos hombres, menos vituallas y de bajo costo, y más ágil que las clásicas expediciones pesadas, pero manejando un exiguo presupuesto de $25.000, tampoco nos quedaba otra. La experiencia de montaña fue dura porque fue una expedición sumamente larga. Entramos desde el Nepal caminando más de cerca de 20 días hasta el campo base, pasando por un collado de 5.007. Bueno, después montar todos los campamentos fue muy largo y obviamente el día de la cumbre agotador hasta el límite, realmente. Los 8.000 metros definen el mundo de las grandes altitudes. Si un habitante del valle se traslada allí bruscamente, muere. El hombre, como organismo, a pesar de su capacidad de aclimatación, es frágil ante las montañas gigantes del Himalaya. Ante un 8.000, surge siempre el fantasma de la enfermedad. Por eso un esfuerzo a 8.000 metros es un esfuerzo límite. La cumbre del Chohoyu nos trajo eso al mundo de lo conocido, a lo que llamamos experiencia. Una experiencia imborrable, un ascenso que me marcó para siempre y definió mi vida en un antes y un después del Chohoyu. Bueno, en la cumbre del Chohoyu estábamos totalmente en éxtasis, de una felicidad pero completa. Además, porque el clima estaba bueno, teníamos muchas horas para bajar y eso contribuye a estar tranquilo, ¿sí? Y gozar más el momento increíble. Yo me acuerdo tu sonrisa de oreja a oreja en la cumbre con Angfur y Angrita, los cuatro abrazados. Recuerdo esa foto maravillosa, pura felicidad. Sí, éramos realmente felices. Aunque subir montañas no tiene lógica alguna, con el ascenso del Chohoyu nace la ruta lógica. Una serie de expediciones con la lógica de la experiencia para ir finalmente al Everest. Con el Choyo
parte la ruta lógica. Ruta lógica, ¿por qué? Porque el Club Alpino Italiano, Chile, entiende naturalmente que la ruta lógica es enfrentarse con varios 8000 antes de enfrentarse con el Everest. Tan dificultoso como el Everest, solo que algunos metros más bajo. Esto es para aprender a moverse en montaña grande, objetivo grande de 8000 metros y superior a 8000 metros. Nuestro próximo 8000 será el Gasherbrum 2, liderado naturalmente por Mauricio Purto. En 1990 decidimos subir el Gasherbrum 2, la pirámide del Karakoram, una montaña de 8000 metros hermosa, y fuimos 4: Ítalo Valle, Luis García, Fernando Luxinger y Mauricio Purto. Una expedición dura porque no llegaron las carpas, porque tuvimos una serie de contratiempos de partida, pero la logramos sacar adelante e internarnos por el valle del río Braldo y la internación al Karakoram con sus cumbres increíbles, las torres de Trango, Uliviajo, en fin, unas torres del Paine a 7000 metros, y llegar a Concordia, a ver el K2, campamento base, una experiencia magnífica que fue además súper neta porque subimos el Gasherbrum 2 en 17 días. Las tierras altas de Pakistán nos recibían en 1990 en nuestra expedición al Gasherbrum 2, la pirámide del Karakoram. Esta zona de Pakistán se llama Baltistán y aquí no hay sherpas. Los porteadores son nativos baltis, más altos y robustos, pero también más beligerantes. Necesitamos más de una semana de aproximación para llegar al campamento base en el glaciar Gasherbrum, con una caravana de 50 porteadores que nos ayuda a acarrear una tonelada de equipo y víveres hasta los pies de la montaña. Hombres premunidos de una mínima indumentaria para protegerse del frío y poder desplazarse por las rocas y el hielo que afloran del glaciar subyacente. Chukur, how many children you have? 5. 5 children. And Isa 4, no? Esa, how many children you have? 4. Only one son. Ah, one. One son. One son. Musa has 2. 2 years. And this old man, small, strong man, 8. Many, huh? Después de la expedición al Chobollo, en nuestro grupo tuvimos una gran motivación, gran entusiasmo, entrenamos mucho, soñamos mucho y comenzamos a planificar nuevos ascensos a grandes montañas. Y el Gasherbrum 2 es una gran montaña. En la cabecera del glaciar Baltoro, y numerados de 1 a 6, los Gasherbrum son cumbres que se elevan sobre los 7000 metros. El Gasherbrum 1 y el 2 sobre 8000 metros. El juego de trepar montañas nos llamaba a sus puntos máximos, como que para reencontrar la emoción de las excursiones infantiles, recurrimos a cumbres de 8000 metros. Un proceso maravilloso, intenso e inesperado. El nombre nativo Gasherbrum significa cima luminosa o muralla resplandeciente, y nuestra vida brillaba con el mismo fulgor que el Gasherbrum 2. Bueno, el Gasherbrum también fue una experiencia
expedición fantástica, que llegamos a la cima los 4 miembros del equipo en unas montañas extraordinarias, fantásticas, como es el Karakoram, en un país exotiquísimo como es Pakistán. Tuvo todo increíble, muy linda expedición también. Bueno, el primer día parece que fue el 30 de julio, salimos los 4 hacia la cima, dejamos el campamento así a 7002 como a las 5 de la mañana y a una altura de unos 7800 y algo. Con harto viento. Con harto viento, yo estaba muy helado y muy cansado y simplemente di media vuelta. Me sorprendió tu media vuelta. Me sentí con un peso extra. Tu compañía siempre fue valiosa y siempre es valiosa, pero no me conformé con bajar a la cumbre. Dije, a la cumbre. Con Ítalo Valle, Fernando Luxinger y Luis García montamos un campamento base a menos de 5.000 metros. Un campamento al final del glaciar de los Gasherbrum. Otro campamento a 6.600 metros en la arista suroeste. Y un campamento final a 7.200, desde donde emprendimos el ascenso a la cumbre. La ruta del Gasherbrum 2 es elocuente, directa y a veces empinada, sobre todo entre el campamento 1 y el 2, una zona llamada Spolón Moravec. Pero estábamos entrenados y me sentía ligero y fuerte en el aire enrarecido de las alturas. En una pendiente nevada, con gendarme. Terminaba en una gran pendiente fuerte, en un filo de nieve y después una pequeña roquita y la nieve y el K2 atrás. A las 6 de la tarde estábamos en la cumbre del Gasherbrum 2. Nos esperaba un descenso duro de noche, había luna, eso me tranquilizaba y llegamos de noche a la carpa. Que ese día llegaron oscuros ya, hace rato que había oscurecido cuando llegaron al campamento y a la mañana siguiente yo te desperté con un té y te dije felicidades porque eres el primer chileno con 2 8000. Y poco después del tecito saliste a la cumbre del Gasherbrum 2 a las 11 de la mañana. Eso sí que fue extremo. Sí, era ahí o no era nunca. ¿Y por qué te decidiste a salir a la cumbre? Porque me sentía bien. Me sentía recuperado y no tenía frío. No sé, creo que en esa noche me adapté más todavía.
y de hecho la hice relativamente rápido, llegué a las 5:30 a la cima. Con el ascenso del Gassenbrunn 2, el Club Alpino Italiano Chile completa 2 8000. Los hombres de cumbre son Mauricio Burto e Italo Valle. Serían las dos personas que en el continente tienen 2 8000. Y eso demuestra que no es casualidad. Eso demuestra que tienen algo, que tienen el espíritu, la inteligencia y el carácter para enfrentarse a estos gigantes de 8000 metros. Nuestro próximo será el Chichapagma, otro 8000, y vamos acercándonos de a poco al Everest. Nuestra tercera montaña de 8000 metros sería el Shishapangma, una cumbre aislada en pleno Tíbet. Habíamos recibido permiso de Nepal para escalar el Everest en 1992 y quedaba 1991 sin planes de altura. Pero China, regente del Tíbet, reconsideró el permiso que nos tenía suspendido para el monte Shishapangma y lo concretamos para septiembre de ese año. Pero considerar el Shishapangma un entrenamiento para escalar el Everest sería menospreciarlo. La vida nos daba la posibilidad de llegar nuevamente a uno de los altares más altos del Himalaya, un regalo al alcance del poder hacer. Aquí, un esfuerzo límite que demanda voluntad para perseverar en un aire con muy poco oxígeno. El día de cumbre en el Shishapangma salimos oscuros, también avanzamos por un filo de nieve honda por interminables horas. Afortunadamente el clima estuvo muy bueno y llegamos a la cima después del mediodía y el regreso también con una alegría y un agotamiento enormes, y con el último rayo de sol llegamos a la carpa. Seguimos la ruta clásica del Shishapangma, la ruta china del primer ascenso de 1964. A nuestro grupo se unía Angfuri Sherpa, compañero en el Choyu, y Gigi Mazzoleni, amigo italiano generoso, de alto nivel técnico, que me había enseñado los Alpes y las Dolomitas. Recuerdo el día de cumbre del Shishapangma. Tras 4 horas de fatiga y cercanos a 7.700 metros, el Himalaya se desplegaba al ritmo lento de cada paso. Entonces comprendí, más allá de las palabras, que estábamos haciendo lo correcto. Poco y mucho después, en el místico ensueño del aire ligero de las alturas, nos alzamos gloriosos en la cumbre. El año es 1992 y el lugar, el campamento base del Everest. Estamos en Nepal y los Sherpas nos han acompañado 2 semanas desde Giri para traer casi 2 toneladas de alimentos y equipos para intentar el ascenso al techo del mundo.
Cuando partieron al Everest, mi expectativa era mucha, porque había notado un gran avance en los hombres que iban hacia el Everest. Mauricio había madurado mucho en su liderazgo. Además, tenía algo que los demás a veces adolecen, mucha inteligencia. Y es importantísimo la inteligencia para planificar y para organizar una expedición. Tenía mucha y buena expectativa para el Everest. Como me enseñó Giorgio Cattoni, no se puede vender la piel del oso antes de entrar al bosque. Y si bien es cierto, habíamos escalado con Ítalo Valle 3 8000 y con Fernando Luxinger y Luis García 2, nada garantizaba la cumbre del Everest. Esta era nuestra primera expedición a la montaña más alta y había muchas expectativas en Chile. A la sazón, ningún chileno había llegado a la cumbre del Everest. A nuestro grupo se unía Jorge Quinteros, gran maestro en la vida y en las montañas. 5 hombres, 5 andinistas, 5 chilenos, en el corazón de Asia intentaríamos el ascenso del Everest, el Sagarmatha, el Chomolama, las cejas sobre el océano, la madre de las montañas, el techo del mundo. Tenía mucho miedo, naturalmente, porque uno no puede ser insensible a todo esto. Hay un temor, porque siempre hay algo que no se puede dominar. Hay la parte, por ejemplo, climática, que el ser humano no puede dominar. Tiene solo que enfrentarla. Sí, claro, los lenticulares pueden traer mal tiempo, pero en alta montaña en 5 minutos cambia el mal tiempo, y el buen tiempo, el mal tiempo. Y eso es peligrosísimo. Por lo tanto, sí, tenía mucho temor, mucho miedo. El primer gran obstáculo del Everest es la cascada de hielo del glaciar Khumbu. Aquí, tan accidentado que sería imposible transitar por él sin valerse de escaleras de metal, instaladas en conjunto con las expediciones que estamos trabajando en la montaña. En este mundo helado e irreal, las escaleras son elementos rígidos y extraños, y a pesar de que están hábilmente colocadas, requiere cierta práctica acostumbrarse a transitar por ellas encima de grietas cuyo fondo se pierde en el abismo. Este tramo, un desnivel de 1000 metros, reviste gran riesgo por la inestabilidad del hielo, que es empujado desde lo alto de la montaña por la acumulación de nieve invernal, y que aquí presenta una caída abrupta, producto de la topografía subyacente. El glaciar avanza y es muy inestable. Tomando en cuenta que expedición que va al Everest, 2 de 3 fracasan, yo le había dado una posibilidad del 65 a 70%, pero eso era mío, no se lo había dicho a nadie. Con 5 horas de esfuerzo, la cascada queda atrás y a 6100 metros llegamos al enclave del primer campamento, donde en sucesivos viajes se transportan los alimentos y equipos necesarios para proseguir el ascenso. 5 veces cruzamos la cascada de hielo del Khumbu para abastecer la parte alta de la montaña. Una jornada mentalmente exhaustiva, 5 horas a través de un caos de hielo, para renacer a 6000 metros
en el Valle del Silencio. La cascada de hielo del Cumbo es un lugar fabuloso, de fantasía. Uno va durante varias horas entre puros bloques de hielo como edificio. Entonces es fantástico realmente. Y peligroso. Peligrosísimo. Creo que esa es una de las pruebas más duras que vivimos. Bueno, ahí todo es lento. Digerir, pensar, decidir, dormir, se hace todo más difícil. Todo más difícil, sobre todo para Jorge, que a los 60 años debe ser muy cuidadoso con su ritmo para no sucumbir a la falta de oxígeno de las grandes alturas durante el esfuerzo del ascenso. Nos adentramos en un mundo de ensueño, donde a veces el pasado es solo un recuerdo y el futuro un devenir inalterable. Entonces el presente, la ruta y el ascenso adquieren toda su dimensión de instantes únicos y sucesivos. Hasta aquí nos dirige el destino, como una consecuencia extraña de situaciones aparentemente inconexas y relacionadas con algún proceso oculto. Yo en lo personal cometí un gran error, porque si quería subirlo sin oxígeno, después de la primera noche, máximo la segunda tendría que haber bajado para intentarlo después. 4 noches sin oxígeno a esa altura es un poquito criminal. Me iba quedando dormido. Cada 4 o 5 pasos paraba a resoplar y me iba quedando dormido. A 8.000 metros el agotamiento comenzó a ser presa de mí y cerca de 8.600 de altura tuve que desistir porque tuve conciencia, la escasa conciencia que me quedaba de que si es que seguía quizás ya no volviera. Entonces creo que tomé la sabia decisión de dar media vuelta. Además del campamento de base, levantamos 4 campamentos en las laderas del Everest, el último de ellos a 8.000 metros. Con Ítalo nos juramentamos la vida para seguir. Sobre los 6.000 metros se abre este Valle del Silencio, de escasa inclinación, antesala de las grandes pendientes del Everest, de la pared del Lhotse, que sube al último campamento del Collado Sur, al fondo. El siguiente paso es superar este glaciado flanco del monte Lhotse, al fondo, y llegar al Collado Sur, arriba a la izquierda. La pared del Lhotse, entre 6.500 y 8.000 metros, exige concentración y tono. Entramos al ambiente de las grandes alturas, donde se hace difícil sobrevivir. Por el terreno, el clima, pero sobre todo por la poca densidad del aire que transforma cualquier movimiento en un acto de voluntad, embotando la mente y los sentidos. El tiempo es una paradoja.
pues aunque parece detenido, el atardecer se acerca con increíble rapidez. Sufrí mucho porque no llegaste a la cumbre. Claro. Fue un vacío muy grande. Yo había soñado que llegaba contigo al Everest. Creo que mi aventura en los 8000 metros empezó contigo y tenía que terminar contigo. Pero sentí tu amor, tu afecto, tu compañerismo cuando volví de la cumbre. Y me dijiste que estabas ahí, más que feliz, estabas ahí tranquilo porque estábamos todos con el pellejo puesto. Estábamos todos vivos. Eso fue muy potente para mí. Y por otro lado, creo que si no te hubiera conocido, no me hubiera superado nunca. La pirámide final del Everest, 900 metros de desnivel, el esfuerzo final. Donde algunas grandes montañas tienen su cima, debemos pasar 3 noches, casi 60 horas en las tiendas en espera de condiciones climáticas que permitan el ascenso, hasta el amanecer del 15 de mayo. Las extensas pendientes de nieve y rocalla con mediana inclinación acortan la distancia a la cima. La voluntad debe sobreponerse al agotamiento y la emoción que en oleadas viscerales hacen presa de los hombres y pueden acarrear errores fatales. Cuando supe del éxito en el Everest, una emoción indescriptible, un algo a flor de piel, no se puede explicar. Yo creo que solo un alpinista, un andinista puede entender eso. Y nótese que yo no había dado un paso con ello, solo estaba en la retroguardia. Pero sentí un alegre, estaba muy alegre cuando subieron, porque se me pasó el miedo, a pesar de que estaba el peligro del descenso, que la mayoría de las expediciones tienen problemas en el descenso. Parece ser que se relajan un poco, no ponen cuerda y cometen errores. Lamentablemente, entre 8.600 y 8.700 metros de altitud, 3 chilenos desisten. Luis García, por fallas en su aparato de oxígeno, Fernando Luxinger e Ítalo Valle, quienes no han hecho uso del vital gas, por el extremo desgaste producido en las 3 noches a 8.000 metros. Al despuntar el alba, veo que hemos ganado altura y vislumbro una fila de escaladores que también buscan la cima. Subo con Angrita Sherpa y el inglés Jonathan Pratt, en una escalada cómoda de no ser por el enfriamiento de mis pies. Sobre los 8.600 metros, el ascenso se me hace infinito. Por fin sé qué es el Everest. Me concentro en el próximo paso. El poder está en el próximo paso. Eso me enseñaron y eso he aprendido. Y es lo que me lleva a la cumbre, al techo del mundo, a la cima del Everest. Fue una mezcla de alegría con alivio. Y fue el alivio que le dije a Mauricio, que me sentía tan bien y tan feliz porque estábamos todos juntos y estábamos todos sanos y vivos. El ascenso al Everest del año 1992 fue una alegría inmensa, fue un logro, fue un éxito total. Tenemos que tomar en cuenta que fue el cuarto 8000 del Club Alpino Italiano. La expedición es liderada por Mauricio y que logró la cumbre del Everest en el mismo día que la expedición de la Católica.